Hola, saludos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Dan. Buenas noches. Señor profe. Hola Sarita, ¿cómo seguiste? Bien, profe, ya estoy muy bien, gracias a Dios. O sea, Recargada. ¿ya nos tocó aguantarte más tiempo? Ah, Señor, Que si nos tocó aguantarte más tiempo. tocará. Bueno, me alegra que ya estés mejor. Tum, tum, tum. Bueno, yo voy buscando acá donde quedamos. Tum, tum. Ok. Estamos viendo un poco sobre los sauceos. Esperemos 2 minuticos más a que se conecten más para poder arrancar. Ahí van entrando. Bueno, vayan prendiendo sus cámaras. Vamos a ir comenzando. Voy a ir compartiéndoles pantalla mientras tanto. Hola JB, ¿qué tal ese embarazo? Hola, profe. Hola, compañeros. Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, ¿cada vez más grande? Sí, profe. Qué Sí. bueno. A la crezca harto. Ay, profe. Ya Bueno, empieza a tener personalidad. bueno, listos. Entonces, hace 8 días nos quedamos en los saduceos, ¿se acuerdan? Hace 8 días no, perdón, la clase pasada. Profe, creo que quedamos en los esenios. Ok, voy por los... Ah, sí, ya hablamos de los elotes y los esenios. Sí, tiene razón. Gracias, María José. Bueno, entonces, ya habíamos hablado un poco de los esenios, entonces saltemos a los helenistas, ¿sí? Ustedes saben que en la época de Palestina había una influencia muy grande helenista, obviamente, por todo el movimiento griego. Entonces, eran los judíos nacidos fuera de Judea, ¿cierto? En las colonias del norte de África y del Mediterráneo oriental. Su lengua era el griego, de ahí el nombre de Helenos. En Jerusalén y otras ciudades del país tenían su sinagoga propia, donde leían la Biblia y oraban en griego. ¿Listo? Bueno, leían obviamente la escritura. Entonces los helenios, perdón, los helenistas, era un grupo que sí era judío, tenemos que tener esa claridad, pero no había nacido precisamente con ellos, sino había nacido o nacían fuera de Judea. O sea que sus padres eran judíos, ¿cierto? Y pues obviamente al estar separado de Judea, pues toman la lengua griega, que es como la lengua del momento. Y pues obviamente pues ellos al estar lejos de Judea o de Palestina del primer siglo, pues tienen sus propias sinagogas. Sin embargo, tienen cierta influencia obviamente sobre el contexto de Jesús. También vamos a ver a ellos a los que se nos nombra, a los famosos escribas, ¿sí? Los escribas entonces eran hombres intelectuales que ocupaban como ese cargo, por llamarlo de alguna manera, de secretarios, pues de ahí su nombre de los escribas. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente, pero los escribas eran los encargados de preservar el texto, no solo transliterar, porque dato curioso, ustedes saben que un escriba podía durar, según los historiadores, hasta 2 o 3 años copiando el texto hebreo, pero si ellos llegaban a equivocarse, por ejemplo, en una iota, la confundieran por una, no sé, un omicron o hubiese un tipo de letra que no era, tenían que dañar el texto, quemarlo y volver a empezar, ¿sí? Entonces, digamos que la tarea de ellos realmente era muy importante porque ellos eran los que podían en un momento determinado hacer copias del texto, pero sin ningún derecho a equivocarse. De los escribas contablizaban y sacaban cuentas económicas, los fariseos se ocupaban de los negocios.
siempre los vamos a encontrar como obviamente secretarios de los fariseos sobre todo, pero pues obviamente al ser ellos, digamos que ya es algo que algunos historiadores también han complementado, al ellos escribir el texto, pues también conocían sobre el texto. Sin embargo, pues quienes hablaban de manera oral, como les escribí aquí en la diapositiva, pues eran los fariseos, ¿listo? Había otro grupo que era una especie de secta que seguía, pues como su nombre lo indica, a Herodes. Entonces fue la última casa real de Judea, descendiente de los oficiales idumeos y de los reyes asmoneos. Comenzó con Herodes I el Grande, quien asumió el trono de Judea con apoyo romano, sustituyendo la dinastía asmonea y gobernó un extenso territorio hasta su muerte en el año, está entre el año 4, año 6 antes de Cristo, según digamos datos que se han estudiado. Entonces había una especie de seguidores de Herodes y muchos lo llegaron a considerar pues parte, digamos, de influencia muy grande dentro del siglo I de Palestina. Lo que también tenemos que saber es parte de las instituciones religiosas. Aquí en este cuadrito, pues obviamente le estoy haciendo como un comparativo de las instituciones religiosas. Entonces, el Sanedrín encargado obviamente de las sinagogas, el templo, quien auspiciaba el culto y también los sacrificios expiatorios por el pecado. Y entre las fiestas más importantes del mundo judío estaba pues obviamente el guardar el sábado, ¿sí? Por eso ustedes van a ver muchos escritos alrededor de estos tres movimientos: las sinagogas, el culto y las fiestas, en este caso particular, la del Shabbat o la del famoso sábado. ¿Listo? Esto para que ustedes lo tengan en cuenta como datos que se necesitan saber para poder interpretar, obviamente, mejor los textos. Una de las cosas que vamos a ver y que precisamente Jesús va a tratar sobre esto con los fariseos, tiene que ver con las leyes de la pureza. Y ustedes van a encontrar mucho la pureza y la impureza. ¿Quiénes eran los impuros de la época? Los impuros eran los enfermos, ¿sí? Una persona que estuviera enferma se consideraba impura. Por eso vamos a ver textos en donde las personas enfermas se aislaban, sobre todo pues los leprosos y las personas que tenían cierto tipo de males eran aisladas, no solo por la condición de que ellos fueran enfermos, no, era por la condición que tenían al ser impuros. ¿Listo? Eso para que ustedes lo tengan dentro de su conocimiento. No muchas veces por estar enfermos se aislaban simplemente, sino porque al estar enfermos se consideraban impuros. Entonces, mire lo que le escribió acá en esta diapositiva. Dice, los santos de cuerpo eran considerados bendecidos de Dios, ¿sí? Eso es una costumbre que yo creo no solo está en esa época. Hay muchas personas en la actualidad que le echan a las enfermedades maldiciones, ¿sí? Ah, es que usted está enfermo porque Dios lo maldijo. Es que usted está enfermo porque usted no es puro, no es santo, ha permitido la enfermedad, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver es ese tipo de situaciones en el mundo de Palestina del primer siglo, ¿sí? ¿De quién es ese teléfono que entró? Se estoy conectando, Mercedes, Ah, ¿ese es de en Mercedes? internet. Ok, listo, gracias, Dan. Entonces, importantísimo entender esto, ¿sí? Porque eso pasa, repito, en la actualidad. De la persona que está enferma, se le busca la razón del por cual está enferma. Los enfermos, ¿cierto? O con algún defecto físico, eran considerados malditos, habían sido castigados por Dios y por sus pecados. Lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y quién le responde Jesús? No, esto Dios lo permitió para que él fuera glorificado, ¿sí? Entonces era la costumbre de la época pensar que la enfermedad era provocada por la maldición, por el castigo de Dios, ¿sí? Y vuelvo y repito, pues eso no es lejano a nuestros días todavía.
El contacto con los enfermos te volvía impuro, por lo que estos eran marginados y vivían al margen de la sociedad, lo que hablábamos hace un momento. El estar enfermo era ser impuro y por ende la gente no se acercaba a la gente enferma, ¿sí? Enfermarse en la época de Jesús era un pecado mortal, ¿sí? Eso para que lo podamos entender un poco. ¿Quiénes más eran impuros? No solo los enfermos, sino también los paganos, ¿sí? Solo los judíos nacidos de padre y madre judíos eran puros y miembros del pueblo elegido de Dios. Entonces, ustedes van a ver constantes textos, o bueno, no constantes no, van a ver textos mejor que se refieren a unirse en el mismo yugo, ¿sí? Vamos a ver desde la época de Moisés, cuando yo le decía al pueblo, yo no quiero que ustedes se mezclen con otros pueblos, porque ustedes son pueblo elegido. No porque Dios fuera racista o porque Dios no considerara las demás pueblos, obviamente no, sino que el peligro que se corría en la época de meterse con personas no judías o creyentes en la Torá hacía que hubiese impureza, ¿sí? Que se consideraran paganos, porque no eran todos del mismo círculo judío. El contacto con paganos volvía impuros a los judíos. O sea, los judíos eran, en cierta manera, gracias a los fariseos, muy radicales en ese aspecto, ¿sí? Por lo que no encontraban en sus casas y no se relacionaban con ellos. Evitaban a romanos, griegos y samaritanos. Es como algún pensamiento que tuvo una iglesia muy reconocida en Bogotá, donde ellos se podían juntar solo con ellos y no podían tocar nada del mundo, ¿sí? Porque si no se volvían impuros. O sea, esos mismos pensamientos se ven mucho todavía permeados en algunas iglesias. Dime, María José. Profe, no sé si te acuerdas que la clase pasada yo te pregunté si Mateo, que era recaudador de impuestos, estaba dentro del grupo de los publicanos. Él está dentro de este grupo, ¿sí? De paganos. Pues cuando era recaudador de impuestos, ¿sí? Sí. Ah, ok. Gracias. Ok. Mujeres, ¿sí? Hoy en este día conmemorativo del Día de la Mujer vamos a hablar de la mujer. Para nadie es un secreto, ¿cierto?, que las mujeres tenían una condición muy triste dentro del pueblo. Recordemos algunas cosas, ¿sí? ¿Recuerdan algunas de las condiciones de las mujeres del siglo I de Palestina? De lo que han escuchado, de lo que de pronto ustedes han sabido. Profe, si no estoy mal, ellas no fueron tampoco contadas entre las multitudes junto con los niños. Por Ok, ejemplo, no cuando era... es la multiplicación y eso, no fueron contadas. Bueno, una pregunta rápida. ¿Por qué se conmemora hoy o se celebra hoy el Día de la Mujer? ¿Cuál fue la raíz? A ver, mujeres. No me digan que solo vienen a recibir rosas, chocolates y no saben por qué se celebra el Día de la Mujer. Profe, creo que fue la masacre, una masacre que hubo de unas mujeres en una fábrica. Bueno, eso dio comienzo, ¿sí? Okay. Eso dio comienzo, pero en Europa pasó algo en esta época, en 1975, más o menos, si también puede fallar. ¿Qué pasó en 1975? Hay mujeres, ¿sabe qué? No lo vamos a celebrar nada. Primera marcha. Exacto, en 1975 un grupo de mujeres europeas protestó. ¿Y cuál era la razón de su protesta? Dos cosas principales. Una, el que le dieran derecho a votar. ¿Sabían ustedes que la mujer no podía votar hasta 1975? Y dos, que le dejaran mejores condiciones de trabajo. Y lo tenaz de eso es que ellas pedían mejores condiciones de trabajo para poderse dedicar más a sus hijos. Esas eran las dos consignas. Entonces, a partir de 1975, la ONU decreta, pues, por todas las manifestaciones europeas, que, digamos que por lo que ellas lograron, se conmemora, ahí sí entra la palabra conmemoración, pues obviamente el logro que tuvieron a partir de las marchas de protesta por el derecho al voto, ¿sí?
¿Y por qué les cuento eso? Porque miren que solo hasta 1975 las mujeres pudieron votar. Entonces la pregunta es, antes de eso, ¿quién elegía el poder? El patriarcado, ¿sí? Y ustedes van a escuchar mucho acerca, por ejemplo, de los patriarcas, el patriarcado, cómo el patriarcado ha ejercido en la cultura y en las leyes judías. Y eso es importante saberlo, porque la mujer en un momento determinado no valía, perdón la expresión, nada, ¿sí? No valía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la mujer cuando nacía pertenecía al papá, ¿sí? Y cuando se casaba ya no le pertenecía al papá, sino que le pertenecía al esposo. Y cuando el esposo moría, recuerden, si enviudaba, podía quedar con los hermanos del esposo, pero si no tenía hermanos, el esposo quedaba bajo sus hijos. Y si no tenía hijos, la mujer corría el riesgo de ser esclavizada y perder su libertad, ¿sí? Entonces, era una cosa muy complicada el tema de la mujer en el siglo I de Palestina. Lo que Jesús llegó a romper fue unos paradigmas, y por eso ustedes van a escuchar frases como ustedes habían oído esto, pero yo os digo, ¿sí? Ustedes tenían esta manera de vivir, pero la manera de vivir es esta, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver frases de Jesús como esa, tratando de romper los paradigmas que muchas veces se crearon a partir de no las leyes, sino la interpretación que mucha gente le dio a las leyes, ¿sí? Entonces, volviendo acá a las diapositivas y aprovechando Feliz Día Mujeres, en 1975, no se les va a olvidar esa fecha, ¿cierto? Vamos a ver entonces el papel que jugaron las mujeres en esa época. Entonces recuerden que las mujeres también llegaron a considerarse en cierta manera impuras. Entonces no tenían capacidad para elegir matrimonio, ¿sí? Recuerden ustedes que las mujeres podían ser cambiadas por bienes, ¿sí? Entonces si el hombre llegaba a ofrecerle al papá de la muchacha vacas, terneros, pues finalmente era cambiada por eso, ¿sí? Por los famosos agiotes, por los famosos cambios, ¿sí? Entonces ellas no tenían capacidad para elegir su matrimonio, no podían tener bienes, las mujeres no podían tener nada, absolutamente nada, nada les pertenecía, ¿sí? Entonces no podían ser como Jamie, como María José, como Sara, montadas en un Mercedes-Benz, no, eso no podía ser en la época. Ellas no podían tener nada, ¿cierto? Su oración no servía de nada. Ustedes no van a ver, digamos que la acción de la mujer orando y haciendo milagros, porque la mujer no tenía ese mismo poder que el hombre podía ejercer cuando oraba. Y por eso es, digamos que bien difícil. No podían hablar con hombres en la calle. Eso es algo que ustedes ven que, por ejemplo, cuando estuvo el Mundial de Qatar, ustedes vieron que Qatar fue precisamente muy criticado por dos cosas, ¿no? Por la muerte que hubo en las personas construyendo los estadios, porque fueron situaciones inhumanas bajo las que construyeron los estadios. Pero dos, también se dio cuenta el mundo occidental cómo el papel de la mujer era tenido a menos, ¿sí? Entonces, eso se replica hoy en muchas culturas todavía de la Liga Árabe, ¿sí? No podían entrar a la sinagoga, o sea, las mujeres podían llegar hasta cierto punto y no pasar de ahí. Entonces, las mujeres se consideraban impuras. Prácticamente, para lo único que se tenía las mujeres en la antigüedad era para procrear, ¿sí? Para tener descendencia. Para eso era que servía una mujer. Por eso fácilmente un hombre podía tener varias mujeres, ¿sí? Para satisfacer uno su deseo sexual, pero dos, porque las mujeres no tenían ningún valor. Y así como podían tener una, podían tener dos, tres o cuatro, ¿sí? No había valor ni respeto por ellas. ¿Por qué? Porque se consideraban impuras. ¿Listo? Los niños también eran tenidos en poco hasta los 12 años. ¿Por qué eran tenidos en poco? Porque los niños no conocían la ley de Dios, eran unos infantes. Ustedes van a ver muchas referencias para niños. De hecho, es interesante ver en el griego que hay 3 o 4 palabras para definir niños, judíos,
Paidión. Bueno, ahorita se me escapan los otros dos. Huios es el hijo. Por ejemplo, la palabra huios en griego se utilizó para definir, él es mi hijo amado, ¿sí? Y es diferente, por ejemplo, cuando vamos a hablar, a ver, dejar a los niños venir a mí, allá los define como paidión, y eso tiene otras connotaciones muy diferentes a las que nosotros le damos. Dejar a los niños venir a mí, es que ustedes son como un niño para entrar en el reino de los cielos. Pero resulta que esa connotación niño no es tan fácil de entender si usted no conoce las definiciones de niño en el griego, ¿sí? Entonces, hay gente que simplemente interpreta, es que usted tiene que ser como un niño para entrar en el reino. Venga, pero ¿qué tipo de niño? ¿Eran judíos? ¿Era un paitío? ¿Qué tipo de niño era? ¿Sí? Entonces, es interesante que ustedes lo sepan, porque ¿cuáles eran los niños que despreciaban, por ejemplo, y que no dejaban sentar a buscar a Jesús? ¿Sí? No eran judíos era Dios, era Jesús, él era el Hijo de Dios, ¿sí? Un hijo encarnado. Es que judíos se trata como si fuera un hijo verdadero, esos judíos, por eso Jesús no podía ser paidido, ¿sí? Entonces es interesante, ahí les dejo ese datico para que ustedes lo averigüen y se den cuenta lo chévere que es ver desde cuáles son los niños que Jesús decía, dejen a los niños venir a mí porque ellos es el reino. ¿Qué tipo de niños se estaba refiriendo? Ahí se los dejo para que lo estudien y sea más chévere para ustedes ese tipo de estudio. Pero estos niños de los que estamos hablando acá, estos niños precisamente eran desconocedores de la ley. Por eso, al ser desconocedores de la ley, eran impuros. ¿Listo? Algunos oficios, ya no estamos hablando solo de que personas enfermas, paganas, mujeres, niños. Algunos oficios también se consideraban impuros. ¿Cuáles? Los que estaban relacionados con el transporte porque estaban sujetos a la constante tentación del robo, ¿sí? ¿Qué oficios? Pastores, ya que se les consideraba ladrones, pocos de fiar, pastaban en tierras ajenas, ¿sí? Entonces algunos consideraban a algunos pastores como impuros, por, digamos que algunas connotaciones de lo sociocultural. Los tenderos, porque eran sospechosos de fraude. Los carniceros, sospechosos de vender en secreto carne. Espera que no puedo ver. No kosher, o sea, no para el sacrificio, no para el poder consumir, ¿sí? El recogedor de basuras, porque de una u otra manera tenía que ver directamente contacto con lo impuro. Y aquí está lo que Sarita decía, los recaudadores de impuestos. Para ellos, definitivamente, los recaudadores de impuestos eran impuros, ¿sí? Por la corrupción que ellos manejaban. Entonces, esto para decirles que, pues había muchas cosas dentro de los fariseos y dentro de los sacerdotes que caracterizaban a las personas impuras, por eso era la necesidad todo el tiempo de ir al templo a purificarse, y pues naturalmente esto era aprovechado pues para el recaudo pues de los mismos sacerdotes, como ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Entonces estas condiciones definitivamente hacen que, por ejemplo, hacia el siglo octavo, noveno, aparezcan en la época de los corintismos de la iglesia tradicional, aparezcan las famosas indulgencias. Usted quiere entrar en el reino de los cielos, entonces pague tanto, ¿sí? Usted pagó por tanto, entonces usted pague una penitencia, ¿sí? Por la caridad de la impureza. Esto también tiene unas connotaciones, discúlpenme por favor, esto también tiene unas connotaciones muy grandes y muy fuertes dentro del siglo I de la época de Palestina. Entonces, esto usted lo debe conocer y esto usted lo debe saber para poder entender muchos de los contextos que vamos a ver precisamente en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, algunas referencias bíblicas les dejo por acá. Igual yo les voy a compartir esta diapositiva más adelante. Pero había unas leyes determinadas para cada una de estas digamos que impurezas. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a leer algunos, no los vamos a leer todos,
pero quiero que hagamos el ejercicio para que ustedes lo puedan ver. Entonces le voy a pedir que alguien, por favor, se encargue de buscar Marcos 5, 21, 43. ¿Quién se va a hacer cargo de esa cita? Marcos 5, 21, 43, uno solito. ¿Quién? Yo, profe. Bueno, vamos a dejar a María José y el segundo, Dani. Entonces, Dani, ayúdame con Mateo 8, 5, 13. Mateo 8, 5, 13. John Alexander, ayúdame con Juan 8, 3, 11. Y Jamie, ayúdame por favor con Mateo 19, 13, 15. ¿Listo? Profe, ¿qué Entonces, versión? si podemos tener varias, genial. En la que por ahora, si quieren, busquemos busquemos no en literal, en dinámica, sino en literales, o sea, Reina Valera 60 puede ser. O en la Biblia del Peregrino. Bueno, entonces voy a ponérselas en pantalla un momentico para que ustedes las tengan como referencia. Y si quieren buscar las otras no hay problema, pero estas son. Entonces, estas son, ¿listo? Para que ustedes las puedan identificar. Listo, ¿ya tienen la de Marcos 5, 21, 43? Sí, señor. Léela, por favor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, se salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa al principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Listo. Entonces vamos a ver acá una serie de sanidades. Y una de ellas, y la más importante, digamos que ayuda mucho a nuestra comprensión, es la mujer con el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque la mujer con el flujo de sangre, ustedes van a ver que ella tiembla cuando Jesús dice: ¿Quién me tocó? ¿Se acuerdan? ¿Dónde debería estar esa mujer? Seguro que acabamos de aprender. ¿Dónde debía estar? Como marginada debía estar a las afueras, ¿no? Lejos del pueblo. Exacto. Y que ella se haya atrevido a decir:
tocarlo es un problema. Señor John Alexander. Que por lo menos no en la multitud, por lo menos no cerca de los demás. Sí, no podía estar. Y más cuando ella se da cuenta que Jesús se dio cuenta que salió poder de él, pero ustedes van a ver que ella está temblando porque la hubieran podido apedrear. Es la condición de ser impura por dos cosas, ¿no? Por el hecho de estar enferma y por el hecho de ser mujer. Entonces, por cualquiera de las dos, ella tenía que estar aparte. Sin embargo, ella se acerca, por eso dice, al oír que Jesús, ¿sí ven? O sea, hay una intención del autor. Ella al escuchar que Jesús pasa, pues ella se metió en medio de ellos. Y era tanta la fe de amor que ella sabía que con solo tocarlo, algo iba a pasar. ¿Sí? Entonces, por eso él le dice, mujer, tu fe es la que te ha salvado. ¿Sí? Porque definitivamente ella podía, vuelvo y repito, morir por el hecho de haberse acercado, porque ella está en una condición de impureza. Ahí falta nombrar otras cosas, pero por ejemplo, cuando la mujer estaba en estado de periodo, la mujer no podía salir de su casa. ¿Sí? La mujer tenía que quedar aislada. Y ella, es que ya cumple todas las condiciones para decir, usted no puede estar ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando usted ya conoce eso, es más fácil entender la dimensión de lo que estaba pasando. Listo. Podemos leer entonces el segundo texto, el de Mateo 8. ¿Quién lo tiene? Yo. Listo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Perdón. Ya. Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo, Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. El capitán le contestó, Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sano, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y les dijo a los que le seguían, les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados, estarán en la oscuridad donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán, ve a tu casa, tu siervo sanará así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Listo. Aquí hay otra connotación. ¿Se acuerdan quién era un pagano? Un romano. Y es interesante ver que él se acerca y le dice Curión. Curión en griego es Señor. Pero ese Curión es ese Señor al que sirvo porque tiene más autoridad que yo. ¿Sí? O sea, él reconoce, eso es muy lindo porque es el decirle Curión, ¿sí? Es decirle, Señor, tú que estás en autoridad. O sea, él ya está reconociendo que Jesús era más que él, aunque él era un centurión, que ahorita vamos a ver algunas de las connotaciones del ejército romano. Entonces es muy lindo porque él era un pagano, ¿sí? Y él no merecía ni siquiera ser escuchado por un judío. Y él se acerca y lo primero que dice es Curión, Señor, ¿sí? Y vuelvo a repito, ese Curión Curión era decirle Señor a aquel que se reconoce que tiene más autoridad que él. O sea, es muy especial ese texto. Y entonces él, bueno, ya tiene toda un discurso muy especial, pero lo más importante es ver acá cómo Jesús empieza a romper las normas para mostrarle a la gente. En el principio no fue así. Si ustedes hacen esto, pero en el principio no fue así. La intención de Dios cuando enseñó esto no es la misma que ustedes tienen hoy. Entonces Jesús empieza a romper los esquemas y empieza a acercar a los impuros. Por eso es que Jesús era tan odiado por los sacerdotes, porque es que él hacía lo contrario a lo que ellos enseñaban, ¿sí? Entonces es interesante ver eso y es muy lindo ver a Jesús y ver cómo la gente lo reconocía. Y es que esa palabra me parece tan bonita, Señor, o sea, Curión,
yo soy un hombre de autoridad, pero tú tienes más autoridad que yo. O sea, va a ser muy bonito, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de pronto de ver un poquito más ese tema y conocer el griego. Por eso están viendo griego, yo veré. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos con el tercer texto. Entonces, el tercer texto, ¿lo tiene John Alexander, creo? Sí, profe. Listo, Juan 8:3-11. Juan 8:3-11 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas son historias que son muy chéveres porque cuando uno ya conoce el contexto de la mujer impura y esta que precisamente la consiguieron, la encontraron en el mismo acto del adulterio, la ley decía que tenía que apedrearla, punto. Y nótese que le preguntaron esto para tentarlo. Y sin embargo Jesús está escribiendo en tierra como indiferente, no porque no le preocupe la situación, sino tal vez de la tristeza de ver que estos benditos tienen un corazón tan duro, y preciso traen una mujer en las condiciones que estamos hablando. Y es súper ver una cosa que todos deberíamos aprender. Si Jesús hubiera pensado, perdón, como pensaba el hombre en el marco de la mujer, muy seguramente le hubiera dicho, pues ustedes ya saben qué hay que hacer, pues no me molesten a mí. ¿Sí? Pero Jesús la salva mostrando misericordia e igualdad con la mujer. ¿A qué me refiero? La misericordia es fácil de ver, pero cuando habla de igualdad, está diciendo, ok, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, todos son pecadores, hay un estado de igualdad, ¿sí? Y es interesante, por eso le decía, ver cómo en un momento determinado Jesús rompe las leyes que había sobre los impuros con el ánimo de enseñar y terminar en amor y misericordia, ¿sí? Que son un lenguaje que ustedes van a ver que Jesús manifiesta. Entonces, comprender esos textos desde lo que estamos viendo realmente nos da un poquito más de riqueza, de argumento, de fundamento. Podemos entender la obra de Jesús más cercana, ¿sí? Y vamos a finalizar entonces con el texto, con Jamie de los niños. Entonces vamos a ver Mateo 19, 13, 15. ¿Listo? Mateo 19, 13, 15. ¿Listo, Jamie? ¿Lo tienes? Sí, profe. Dice, Dale. entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esos niños eran los que consideraban los griegos los infantes. Y los infantes no son considerados hasta que no son mayores de edad y sirvan para un oficio determinado. Entonces, por eso sería interesante, porque no nos da el tiempo, pero sería interesante que ustedes vieran las clases o la manera en que el griego define la palabra niños. Y en el original,
ojalá en el New Testament Greek, el Nuevo Testamento en griego, ustedes puedan en un momento determinado encontrar cuál es la palabra ahí que define enigma. Van a ver una riqueza espectacular. Los motivo a que lo hagan. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos aquí. O sea, Jesús se acerca a todo lo que los fariseos y el mundo de Palestina del primer siglo consideraba como impuro, ¿sí? Y rompe los paradigmas. Es muy especial verlo en ese actual. ¿Listo? Entonces sigamos con nuestras diapositivas. Esto simplemente es una imagen que me encontré que me pareció muy bonita sobre el templo, para que ustedes vean, digamos, qué es lo que yo quiero resaltar acá. Ustedes van a ver en este mapita sencillo los lugares más importantes que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Más o menos van a encontrar referencias de ellos. Bueno, esto era simplemente una figura que me encontré que me pareció muy interesante, muy interesante. Listo, sigamos entonces. El periodo imperial, ¿sí? Entonces, aquí en el periodo imperial es cuando también está, digamos que el nacimiento del imperio. No vamos a hacer, digamos, énfasis. ¿Para qué nos sirve acá? Para conocer que cuando empieza el año, el imperio romano, el 27 antes de Cristo, ¿cierto? Por algunas cosas que nosotros ya vimos, es en esta misma civilización o imperio romano donde nace, ¿cierto? La expansión, donde se ve mejor el nacimiento y expansión del cristianismo, ¿sí? Es acá, en el nacimiento del imperio romano, ¿listo? Bueno, estas dinastías hoy no las vamos a tocar, porque pues no tienen que ver, pero esto sí, el nacimiento y expansión del cristianismo. Esto sí me interesa que ustedes lo vean, porque esto nos va a ayudar a definir algunas cosas. ¿Qué pasa? Entonces el cristianismo, ¿cierto?, nació en Palestina en el siglo I. ¿Listo? Y nos vamos a ir primero por esta línea azul. Palestina, habitada por los hebreos, ¿cierto? Los hebreos que practicaban la religión judía, ¿cierto? Pero al mismo tiempo los hebreos creían en que vendría un Mesías desde el Antiguo Testamento. Si seguimos esta línea, estos mismos hebreos son los que formarían Israel. Y podemos hablar que Israel sufrió invasiones posteriores. Si seguimos aquí en la línea de los hebreos, entonces vamos a ver, bueno, que practicaban la religión judía, pero esta religión judía era monoteísta, ¿cierto? Y su Dios era Yahweh. Pero también en la religión judía se hablaba de un Mesías que venía ¿de dónde? De Israel. ¿Listo? Ahora, vamos a ver si nos vamos por la línea azul hasta la amarilla. Vamos a ver que en el siglo I después de Cristo viene Jesús, ¿cierto? Que era considerado el Mesías, miren aquí, que predicó el evangelio, pero ojo, de Jesús conocemos que nació en Belén, que estuvo rodeado por los apóstoles, que también él sufrió una crucifixión, una resurrección y una ascensión al cielo después de su resurrección. Con el evangelio se habla que en el imperio romano hay una religión universal que llamaría o se denominaría una religión católica, no por la religión, sino porque católico significa universal, ¿sí? Esa religión universal o esa religión católica habría entonces de tener tres ideas principales que conducía a una cuarta idea. Primero, el que el amor, el perdón y la salvación eran precisamente el marco referente de valor de la iglesia del primer siglo, o sea, la iglesia católica. Pero si usted estaba en el amor, permanecía en el perdón y recibía la salvación, esto lo iba a conducir al paraíso. Aquí viene el famoso término paraíso que lo trabajaremos más adelante. Entonces, el cristianismo, como veíamos en esta línea verde, es la religión universal. ¿Para quiénes?
no solo para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Listo? ¿Cómo ellos se volvían católicos? Y eso sigue preservándose hasta hoy. Solo a través de que la persona sea bautizada. Si la persona no era bautizada, no podía ser de la religión y por ende no podía entrar al paraíso. La clave de salvación de la iglesia tradicional es el bautismo. De ahí a que ellos bauticen, por ejemplo, a los niños. ¿Listo? ¿Quién organiza el cristianismo? Pues la iglesia, dirigida por obispos. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Ya después, con la incursión romana, se hablaría de un sumo pontífice. ¿Listo? Que sería o saldría de los mismos obispos. Entonces el bautismo se haría a través inicialmente de una catequesis, que serían las normas de conducta que generarían igualdad, solidaridad y caridad. ¿Listo? Esto en resumen es lo que pretendió en el siglo I el nacimiento y la expansión del cristianismo. ¿Listo? Ojo, todo basado y siempre controlado desde Roma. ¿Listo? Después de esto, hubo unas nuevas ideas de cristianismo después del siglo I de Cristo. Primero, se incorporó el concepto de igualdad entre los hombres. Digamos que eso fue algo bueno, ¿sí? Pero al mismo tiempo no fue tan bueno porque había distinción por no solo las razas, sino también por la posición económica. Sin embargo, la iglesia pretendió incorporar el concepto de todos los hombres somos iguales. ¿Iguales en qué? En que somos seres creados por Dios. Pare de contar. De ahí no pasó. La segunda concepción, que no es real, es que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? No sé si usted ha hablado alguna vez con una persona índole de la iglesia tradicional mejor. Y una de las cosas que le va a argumentar es que aquí todos somos hijos de Dios. Eso es una de las cosas que ustedes tienen clarísimas hasta el día de hoy. ¿Sí? Y eso ha dificultado un poco la evangelización y la expansión del cristianismo, porque hay dos concepciones. Una, no, todos somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, todos vamos para el paraíso. Entonces no hay problema de que yo me vaya a perder, entonces puedo hacer con mi vida lo que se me la gana. ¿Sí me hago entender? Por esas dos concepciones que hay desde el siglo I hasta hoy, imagínense. 2000 años y seguimos en la misma historia. ¿Sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. Listo. Hay otra concepción entonces que también se ve en la iglesia. Todos estamos llamados a salvación eterna. O sea, Jesús nos redimió y por eso, vuelvo y repito, podemos hacer lo que queramos, porque Él ya pagó un precio. Y entonces es la tergiversación de la palabra. Lo cuarto que vamos a ver es que la religión debía ser universal, o sea, debía extenderse por todo el mundo. De ahí nace, después del siglo V, de la caída del Imperio Romano, en cierta manera Europa es evangelizada a través de las cruzadas cristianas, ¿sí? Por eso algunos criticaron, por ejemplo, el nombre de la cruzada cristiana. Pues resulta que las cruzadas cristianas en la antigüedad fueron cruzadas violentas, ¿sí? Fueron cruzadas de dolor, donde la gente que no creía en el catolicismo moría. Los indígenas colonizados, y lo conocemos en nuestra propia historia americana, si no tomaban la fe que se les imponía, eran ejecutados muchas veces, ¿sí? O considerados como rebeldes y esclavizados hasta que tomaran decisiones. La historia nos cuenta eso. Entonces, esas cruzadas de carácter cristiano, ¿cierto? Y la colonización de Europa y a partir del siglo VI, pues eso causó, en lugar de vida, muerte, y en lugar de que la gente recibiera el catolicismo con gozo, pues fue un catolicismo impuesto, ¿sí? Entonces, por eso se llama esa época la época del oscurantismo de la iglesia tradicional, ¿sí? Fue las cosas donde hicieron las cosas muy mal, en su afán de que todas las personas, pues,
entre comillas, fueran de la misma índole y de religión. Entonces, fuera de que el Imperio Romano fue un imperio invasivo, ahora no era solo imperio por la manera de incursionar militarmente, sino también por la manera de incursionar imponiendo la religión a los lugares conquistados, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que eso es lo que empieza a cobrarnos factura hoy, porque por eso nacieron frases como la religión es el oprobio del pueblo, ¿sí? Porque la religión impone, la religión marca, la religión lo transforma. Entonces, pues, obviamente, pues eso trajo unas implicaciones hacia el futuro bastante complicadas. Entonces, eso es lo que se enmarca, unas tendencias muy marcadas en la expansión ya de la religión como tal, la religión católica, ¿sí? Aquí vamos a ver este emperador sí nos importa. ¿Por qué? Constantino, y no sé si usted ha escuchado de él, pero Constantino es muy importante para la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Con él se produjo el gran cambio de la política del imperio hacia los cristianos. Entonces él es el que dice, venga, estos manes están creciendo mucho, estos locos están creando, entonces mejor controlémoslos, llamémoslos. Y ellos van a ejercer su religión judía, pero bajo los principios de Roma. Entonces, ¿qué hace? Él da el edicto de Milán. En el 313, se declara el reconocimiento oficial del cristianismo. Todo amparado bajo la Iglesia Universal, ¿sí? También en el 325 vamos a ver el Concilio de Nicea, donde son invitados todos los obispos de la cristiandad, y ahí es cuando se habla de sumo pontífice. Uno, gobernando a todos, pero obviamente amparado desde Roma. ¿Para qué? Para que Roma no perdiera el control de la expansión de la iglesia. O sea, esto no fue algo así de chévere. Todo esto tenía propósitos para... por eso ustedes ven que la iglesia tradicional hay, por ejemplo, en sus liturgias hay unas lecturas generales y ellos no se pueden salir de ahí, porque vienen desde Roma. Por eso ustedes ven que ellos dicen, este es el evangelio de este tiempo, esta semana, ¿sí? Esta es la lectura de la Biblia para esta semana. Ellos no se pueden salir de ahí, porque ejercen control aún en pleno siglo XXI desde Roma en absolutamente todas las cosas. También hubo el primer concilio ecuménico, de ahí en adelante la situación se estabilizó. La consolidación plena estuvo entre el 500 y el 1500 de toda la iglesia tradicional. ¿Listo? Pero en estos años, por eso hablo del siglo VI, fue la época de la incursión del catolicismo, donde ustedes van a ver por plebeyos y vasallos, que ahí es donde entran famosos plebeyos y vasallos, y la colonización de tierras, también la imposición de la iglesia. Y ahí es cuando aparece entonces también el mundo musulmán. Pero bueno, eso ustedes ya lo van a ver con historia de la iglesia. Entonces, esto dio para que hubiese una reorganización del gobierno del Imperio Romano, ¿cierto? El emperador sigue eligiendo el Senado elige magistrados, ¿cierto? El emperador tiene un consejo del príncipe que al mismo tiempo ordena miembros de orden senatorial y ecuestre. Tienen a su cargo provincias, ejército y la policía en Roma e Italia. Los magistrados tienen a su cargo las provincias senatoriales y las finanzas y justicia en Roma. ¿Listo? Usted sabe que uno de los magistrados más importantes fue Poncio Pilatos. Entonces, bueno, esto digamos que es más historia, que es la caída, por qué se cayó. Pero entre las cosas más importantes, ustedes van a ver que me pareció importante nombrarles, es el camino, ¿sí? Para Roma fue muy importante empezar a construir caminos, ¿sí? Y ustedes van a ver algo, y es que imagínense que los caminos que construyó Roma, van a ver un texto muy importante que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, cuando Jesús se dice a sí mismo que Él es el camino, eso era la innovación de Roma, ¿sí? Ellos construyeron las primeras carreteras,
¿Qué significa eso? Que en un momento determinado, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, se estaba imponiendo aún sobre lo que Roma estaba planteando. ¿Y por qué se hace importante? Porque en la iglesia del primer siglo no se conocieron a los cristianos como cristianos, se conocieron como los del camino. ¿Listo? Entonces, los primeros, digamos, los primeros maneras de identificar a los cristianos fue precisamente los del camino. ¿Listo? Entonces, no se llamaron inicialmente cristianos, se llamaban, repito, los del camino. ¿Listo? Así se conocieron a los primeros creyentes, los del camino. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, es bello, bello, bello. Listo, entonces vamos a parar acá para que puedan levantarse, etcétera, y retomamos a las 9:10. ¿Listo? 10 minuticos de descanso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaramientos, cuestionamientos, tentativas de homicidio, amenazas u otros? ¿No? ¿Vamos bien? Listo. 9:10 nos vemos.
Bueno, muchachos, entonces vamos a terminar hoy viendo un video para cerrar esta parte del contexto de Palestina del primer siglo, para ya en este segundo corte pues entrar a trabajar directamente con los evangelios. ¿Listo? Entonces, voy a dejarlos con el video. Quiero hablarnos de las ciudades romanas, que digamos que eso es importante que lo sepamos para poder entender obviamente mejor el contexto del texto. Entonces, permítame, voy a compartirles el video. Espérenme, le pongo acá sonido. Voy a cerrar mi micrófono y mi video precisamente para que corra un poquito más rápido. ¿Listo? Hoy vamos a ver las ciudades romanas. Roma se fundó, según la mitología, como una pequeña aldea en las orillas del río Tíber. Aunque las excavaciones arqueológicas nos indican que en realidad la zona estaba habitada al menos desde la Edad de los Metales. Pero la fecha de la fundación mítica de la ciudad tiene una gran importancia porque se convirtió en el año 1 del calendario romano. Y sus habitantes empezaron a contar a partir de ahí. Aunque si quieres saber más sobre el origen de Roma, te recomiendo que veas el otro vídeo que tengo sobre el tema. Para verlo, pincha aquí. En sus inicios Roma era un sitio de lo más cutre, con chozas construidas con paredes de mimbre, barro y tejados de juncos. Roma creció porque estaba situada en un lugar estratégico. El río Tíber era lo suficientemente ancho como para permitir que los barcos de mercancías remontasen la corriente y descargasen en los muelles de la ciudad, lo que permitía que Roma pudiera recibir enormes cargamentos de comida y así poder crecer. Pero además, la desembocadura del río Tíber, que estaba muy cerca, era una zona de marismas en las cuales se extraía sal, que era transportada a través de la vía Salaria, muy cercana al río Tíber, hacia los pueblos del interior. Y Roma estaba en el punto exacto que le permitía controlar la vía Salaria y beneficiarse del comercio con la sal. Eso hizo que esta pequeña aldea llamada Roma comenzara a crecer, que empezara a aumentar su tamaño y que aquel pueblo se acabara convirtiendo en una ciudad, mientras que las casas dejaban de ser cabañas y se convertían en edificios de mampostería y adobe. Roma comenzó a crecer a toda velocidad y de una forma caótica y desordenada, con unos edificios junto a otros y con calles estrechas e irregulares, y a finales del siglo II a.C. alcanzó la altísima cantidad de 400.000 habitantes. Roma se convirtió en una ciudad muy densamente poblada, con calles bulliciosas y sucias, por las que deambulaba mucha gente, pero también todo tipo de animales. Y al igual que crecía la ciudad, la República Romana se expandía. Y los romanos entraron en contacto con los griegos, que habían fundado colonias en el sur de Italia, la llamada Magna Grecia. Esto fue fundamental, porque a partir de entonces los romanos se helenizaron profundamente, es decir, se vieron profundamente influidos por la cultura griega. Aunque se trataba de una invención oriental, los griegos habían popularizado la construcción de colonias urbanas con un trazado ortogonal. El responsable había sido Hipódamo de Mileto, que había reorganizado el plan urbano de su ciudad con calles rectas y anchas y manzanas cuadrangulares, facilitando la defensa y la organización de la ciudad. Este tipo de plano fue muy utilizado en las colonias de la Magna Grecia, y los romanos lo copiaron. Las nuevas ciudades romanas comenzaron a tener este plano ortogonal. Había dos calles principales, la vía Cardo, que iba de norte a sur, y la vía Decumano, que iba de este a oeste. En las cercanías del lugar donde se cruzaban
en el centro de la ciudad, se construía el foro, que era el centro de la vida social. Solía ser una gran plaza porticada, es decir, rodeada de un porche encolumnado que servía para protegerse del sol y de la lluvia. Era en el foro donde estaban los principales edificios de la ciudad, como los templos o las basílicas, que eran unos edificios multiusos que igual servían para celebrar reuniones de negocios que para celebrar juicios. Este esquema era el que, por ejemplo, se seguía en Bárcino, la Barcelona romana, o, con algunas inexactitudes, también se seguía en la ciudad de Pompeya. Porque la realidad es que las ciudades no solían tener un esquema tan preciso, sino que muchas veces las calles se torcían ligeramente o el foro no se situaba exactamente en el centro, ya que las irregularidades del terreno o la existencia de un poblado anterior podían alterar la distribución de las calles. Incluso los campamentos militares, que construían las legiones cada noche tras marchar durante 40 kilómetros, seguían el mismo esquema, alineando las tiendas de campaña junto a calles rectas y ubicando en el centro el pretorio, donde se ubicaban las tiendas de los generales. Pero aunque todas estas ciudades de nueva construcción seguían este esquema organizado, la capital, Roma, nunca pudo seguirlo, ya que su crecimiento era tan rápido y desorganizado que su trazado urbano era un caos. Los templos romanos también se inspiraban en los de Grecia. Los griegos construían sus templos rodeados de columnas, elevados sobre un pedestal de varios escalones y con un tejado a dos aguas que creaba dos frontones donde colocar numerosas estatuas. Los romanos no los copiaron tal cual, sino que los readaptaron, colocando columnas solo en la zona delantera, elevándolos sobre un podio y respetando el tejado a dos aguas, lo que permitía mantener el frontón frontal. La Maison Carrée es un ejemplo excelentemente conservado de cómo eran los templos romanos. A pesar de que los romanos acabaron conquistando Grecia, tal fue la influencia que ésta ejerció sobre Roma que el poeta Horacio escribió: «La Grecia conquistada conquistó al salvaje vencedor». Porque, a pesar de que los romanos se habían convertido en el gran imperio del Mediterráneo y habían logrado derrotar y dominar a los poderosos griegos, acabaron adoptando muchas de sus costumbres. Los templos no eran los únicos edificios de inspiración griega. A los romanos también les fascinó el teatro. Los griegos solían construirlos aprovechando la ladera de las colinas, de forma que podían acomodar fácilmente las gradas. Pero muchas colonias romanas estaban construidas en llanuras, por lo que tuvieron que readaptar su diseño para poder levantar grandes arcos y bóvedas que sostuvieran los asientos. Donde podían aprovechar la cuesta, como por ejemplo en Cartagonova, la aprovechaban, pero en las zonas llanas se veían obligados a levantar el teatro hacia arriba, como sucedió en Emérita Augusta. Otro edificio fundamental para el ocio romano era el anfiteatro, donde celebraban las luchas de gladiadores y de animales. Los anfiteatros tenían una planta circular o ligeramente ovalada, y su forma era el resultado de enfrentar dos teatros, lo que dejaba un espacio central, la arena, que era visible desde todos los ángulos. Y allí se celebraban todo tipo de espectáculos. Como podéis ver, esta misma idea se retomó muchos siglos después para crear los modernos estadios. Para que pudieran entrar a los anfiteatros los miles de personas que cabían en su interior, los romanos alzaron gruesos pilares y bóvedas que permitían el acceso a través de pasillos. Había escaleras que daban acceso a los pasillos y vomitorios de los pisos superiores, de forma que el público pudiera entrar por múltiples puertas, sin aglomeraciones. Estas grandes alturas se conseguían gracias al empleo de fuertes cimientos de piedra y a la construcción de muros y bóvedas de ladrillo y hormigón romano. Una vez en el interior, el público se sentaba en asientos de piedra y podía disfrutar de los combates de gladiadores. Toda ciudad romana que se preciase tenía su propio anfiteatro. El más grande de todos es el Anfiteatro Flavio, en Roma, comúnmente llamado el Coliseo, con capacidad para más de 50.000 espectadores,
aunque también se conservan otros que son espectaculares, como el anfiteatro de Nîmes. Un edificio muy típico de las ciudades romanas era el monumento al like y a la suscripción, para que le des like si te está gustando el vídeo y te suscribas. Bueno, es broma, pero vamos, si te está gustando esto, que está quedando cremita, dale like y suscríbete. Continuamos. Otro edificio que no podía faltar eran los baños, o termas romanas. Allí iban a bañarse, todos juntos, y con todo fresquísimo y colgandero. Ahora en Colombia, Amper. Las termas eran impresionantes edificios con un avanzadísimo sistema de calefacción que permitía que hubiera piscinas de agua fría, recién salida de las tuberías, de agua templada y de agua caliente. Esto lo consiguieron mediante un ingenioso sistema llamado hipocausto. Elevaban el suelo de las termas sobre sólidos pilares de ladrillos, dejando un espacio hueco debajo, donde quemaban madera. El humo y el aire caliente pasaban por debajo, calentando el suelo y el agua de las piscinas, logrando así transmitir altas temperaturas. Pero por si todo esto fuera poco, además construían unos ladrillos huecos de cerámica para que el aire caliente también pasara por las paredes, creando auténticas saunas que ayudaban a la sudoración del cuerpo. Había gente muy rica que construía incluso termas privadas en sus casas, pero la mayor parte de la población iba a las grandes termas públicas, siendo las más espectaculares de todas las termas de Caracalla. Para llevar el agua a las ciudades y poder alimentar las termas y las fuentes, tenían que construir grandes obras. El agua de los ríos no les valía, porque normalmente va muy cargada de tierra, así que para ello construían canales que recibían el nombre de acueductos. Los tramos que iban a ras de suelo eran casi invisibles, pero cuando tenían que salvar grandes desniveles, construían impresionantes obras de arquería para que la corriente de agua mantuviera siempre la misma pendiente. Muchos de ellos todavía existen, como el Pont du Gard en Francia o el acueducto de Segovia, en España. Pero, ¿cómo eran las casas de los romanos? La realidad es que eran muy distintas dependiendo de cuál fuera el lugar y de cuánto dinero tuviera la familia. Las casas romanas solían estar construidas con muros de piedra o ladrillo, y en el exterior se cubrían con una capa de cal para protegerlas de la humedad. La casa ideal romana tenía la siguiente distribución. Se entraba a través de un pasillo que daba acceso a un patio llamado atrio. La zona central tenía una pequeña cisterna donde se almacenaba el agua que caía del tejado y que servía para tareas domésticas como regar o limpiar. Alrededor del patio había distintas habitaciones, que bien podían ser dormitorios o salones. El tablinum era el despacho del cabeza de familia, con su escritorio, su biblioteca y estanterías para guardar sus documentos, y solía estar ubicado entre el atrio y el patio trasero, llamado peristilo. El tamaño y la forma del peristilo variaba mucho, dependiendo de cómo de grande fuera el solar, pero solía ser un patio porticado, es decir, rodeado de columnas, con un jardín central y otras habitaciones a su alrededor, como la cocina, la despensa o el comedor. Los suelos estaban cubiertos con losas de piedra o ricos mosaicos, y las paredes estaban cubiertas de yeso y decoradas con pinturas murales. La gente más rica podía pagar las obras para conectarse al sistema de agua corriente y así tener agua en casa, pero era algo extremadamente caro, que solo los más ricos podían permitirse. La mayor parte de las casas no tenían agua y tenían que ir cada día por ella a las fuentes. Los pisos superiores se sustentaban con vigas y suelos de madera, y la madera también servía para las vigas que sujetaban el armazón del tejado, que se cubría con tejas de cerámica. Este tipo de casas solían tener 1 o 2 pisos, y las podemos encontrar, por ejemplo, en Pompeya. Pero la realidad es que no todo el mundo podía vivir así.
La gente más humilde no vivía en casas tan amplias y lujosas. En las ciudades pequeñas vivían en casas bajas de 1 o 2 pisos, pequeñas y oscuras, con paredes de piedra y adobe y tejados de madera. Y no tenían mosaicos en los suelos, ni ricas pinturas en las paredes. Pero la gente más pobre vivía en pequeños apartamentos de una sola habitación, sin cocina ni, por supuesto, baño. Y en las grandes ciudades, como Roma, Alejandría o Bizancio, la gente vivía mucho más apiñada, en grandes bloques de pisos. Se construían edificios de 3, 4 o 5 alturas, con ladrillo y vigas de madera, donde los trabajadores más humildes vivían en pequeñas casitas que muchas veces solo tenían 1 o 2 habitaciones, y en las que tenían que extender esterillas en el suelo para que pudiera dormir toda la familia. Eran edificios muy altos, en los que había muchísimos apartamentos, y en algunos casos estaban construidos con materiales de baja calidad, por lo que se producían derrumbes desastrosos. En la ciudad de Roma, la altura máxima se estableció primero en 21 metros, y acabó reduciéndose a 18. Al no existir ascensores, los pisos superiores eran los más baratos, pero también los más peligrosos. Como el único modo de cocinar y calentarse era usando el fuego, y las vigas y los suelos estaban hechos de madera, muchas veces había accidentes que acababan provocando enormes incendios que quemaban barrios enteros. Y la gente del último piso se veía atrapada, sin poder escapar de las llamas. En la ciudad de Roma, donde la gente vivía tan apiñada que los incendios eran frecuentes, los emperadores hicieron leyes para garantizar la separación entre los edificios, para que los incendios no arrasaran la ciudad. Pero daba igual. Los constructores muchas veces no obedecían las leyes, y siguió habiendo incendios continuamente. En la capital, los más ricos vivían en casas parecidas a las de Pompeya, con su atrio, sus numerosas habitaciones y su peristilo. Pero el precio del suelo era tan alto que muchas veces estas casas eran más pequeñas y más caras que las de las ciudades periféricas, al igual que pasa hoy en día con las ciudades más habitadas y las menos habitadas, que son menos caras. Los poetas clásicos ensalzaban la vida sencilla en el campo, frente a la ajetreada y ruidosa vida urbana. Las calles de Roma tenían tanto tráfico de mercancías que caminar por ellas se convirtió en algo casi imposible, y Julio César ordenó que la circulación de carros se produjera únicamente en las 2 últimas horas de luz del día y durante la noche, de manera que se pudiera descongestionar las calles. Los más ricos preferían retirarse al campo, donde podían construir grandes villas que seguían el modelo de la casa tradicional romana, pero podían hacerla más grande, más lujosa y rodearla de campos de cultivos con los que garantizar grandes beneficios para la familia, y tener además una vida más relajada y armoniosa. La villa de los papiros, en Herculano, es un gran ejemplo. Tenía un gran atrio con las habitaciones principales a su alrededor, un peristilo decorado con mosaicos, un conjunto de habitaciones destinadas a la explotación agrícola de los cultivos, y un lujoso segundo peristilo con jardín y piscina en su interior. Y todo ello rodeado de jardines y campos de cultivo. Una auténtica villa para millonarios. Si te ha gustado lo que has visto, quizás te pueda interesar el siguiente. Bueno, eso más o menos para que ustedes vieran la composición de Roma, para que ustedes vieran el alcance que tuvo y la influencia definitivamente para su época. Tenemos que mirar que no solo Grecia aportó culturalmente, sino que obviamente Roma también. Y pues el mundo cultural y el mundo social al que enfrentó Jesús fue bastante amplio. ¿Listo? Entonces, bueno, ya comprendiendo la próxima semana, entraremos ahora sí a los evangelios con toda esta gran exposición de la Palestina del siglo I. ¿Listo? Y ahí quedamos, muchachos. Listo, Dios los bendiga, Dios los guarde y la próxima semana nos hablamos. La próxima semana hablaremos ya de los trabajos para el segundo corte. ¿Listo?
Bueno, bendiciones y descansen. Pónganse juiciosos. Deja de hacer Feliz cara. noche, profe. Gracias. Gracias. Chao.